En esta oportunidad lo que vamos a ver, ¿no?, y está en el título, es el tema de la tributación, medidas de apoyo al contribuyente en tiempos de COVID-19. En verdad, el derecho, lo jurídico, ¿no?, está relacionado justamente a los derechos y obligaciones que las partes tienen entre sí. En una situación normal, pues tenemos a un contribuyente, ¿no?, el sujeto pasivo, que debe, ¿no?, abonar al fisco una serie de obligaciones tributarias, y un fisco que tiene la obligación también de recaudar, ¿no?, en aras de mejorar los servicios públicos, en aras de tener cubiertas las necesidades públicas de un país. Pero el equilibrio que tiene que haber entre lo que es el sujeto activo y el pasivo se ha trastocado, ¿no?, a raíz de estos tiempos de pandemia y de emergencia. Indudablemente el Estado necesita cobrar, necesita recaudar, y el contribuyente lo que tiene es que abonar al fisco, pero tiene que haber un rediseño, una reingeniería, como el Estado ha estado en buena hora tomando acción, ¿no? Yo creo que es un momento importante para que el Estado reinvente el tema tributario en el sentido de que mejore la legislación. Eh, eh, Esto que obviamente siempre se ha reclamado, con mayor razón en estos momentos se hace imperioso. Indudablemente, y es plausible, ¿no?, el Estado ha hecho, digamos, cambios innecesarios, pero forzado por una circunstancia, no porque, digamos, en el tiempo, ¿no?, lo ha estado meditando y lo ha estado tratando de modificar. Miren cómo es paradójico, ¿no?, en una situación de emergencia, cómo cambian las cosas. Para el contribuyente también, porque el contribuyente lo que tiene que hacer es rediseñar controles internos, ¿no?, mejorar las asesorías tributarias, tiene que prever contingencias, y en esta situación con mayor grado, porque cada sol cuenta, ¿no?, como ustedes saben. Bueno, vamos a pasar entonces a una revisión de los cambios y de las normas principales que se han dado. Curiosamente, la norma, ¿no?, que ustedes ya conocen también, ha hecho tres grupos, ¿no?, los que han tenido ingresos hasta 2.300 UITs, un poco más de 6 millones de soles en el año 2019, los que están entre 2.300 y 5.000 UITs, y los que han tenido más de 5.000 UITs, o sea, 21 millones en el año 2019. Indudablemente, el haber hecho esto para mí es arbitrario, porque no porque uno tenga, ¿no es cierto?, mayores ingresos y es rico con más de 5.000, no tiene problemas económicos. Ver el tema a través de los ingresos netos no es el tema más adecuado, me parece, porque no se está viendo el otro lado de la moneda, que son los gastos y costos. Ya estábamos mal, ¿no?, terminando un 2019 difícil, y separar grupos empresariales justamente solamente por un tema, creo, de recaudación, no es lo más equitativo, y podría sonar inclusive a veces confiscatorio y arbitrario, cosas que la Constitución, como sabemos, digamos, no admite, ¿no? Entonces, vamos a revisar primero en este primer grupo, ¿no? Paso a la siguiente. ¿Qué ha pasado con estos contribuyentes en donde de 2.300 en este punto lo subieron por las críticas a 5.000, ¿no? Y es la declaración jurada anual del 2019, que fíjense, va a vencer el próximo mes, ¿no? La pregunta es, ¿tenemos capacidad de estar terminando la declaración jurada cuando, y ojalá pues la próxima semana termine, ¿no?, el estado de emergencia? ¿Tenemos tiempo suficiente para hacer una adecuada declaración, ¿no?, seria, y en base a todos los elementos que la, digamos, documentación nos permita? Ese es un punto, ¿no? Y fíjense que esto va del 24 de junio al 9 de julio, ¿no? Los tiempos corren muchísimo. Sabemos que presentar declaraciones juradas es importante porque podemos estar declarando un saldo a favor. Esta fecha de vencimiento es hasta ese plazo, pero muchos ya están presentando. ¿Por qué? Porque quieren declarar el saldo a favor, y más aún con una RTF que vamos a ver seguidamente, ¿no?, que nos permite aplicar ese saldo a favor no solamente a pagos a cuenta, sino con una petición a solicitud de parte, ¿no?, una compensación de solicitud de parte, podemos compensarlo con otros tributos. Eso es un tema importante. Entonces, recordemos que no hay que esperar al último momento. Si podemos presentar ya la declaración jurada para hacer uso del saldo a favor, en buena hora, ¿no?
Recordemos también que estos datos del 2019 son fundamentales. ¿Para qué? Para el ITAM, por ejemplo, que hay que calcularlo, ¿no? Que también ha sido prorrogado para ciertos contribuyentes, y para determinar también precio de transferencia. Sobre ese tema, por ejemplo, la administración no ha dicho nada, y precio de transferencia vence el próximo mes, el reporte local, ¿no? Recordemos que ha habido para este grupo de contribuyentes, ¿no? Prórrogas importantes. Bueno, el caso de febrero ha estado inamovible o se mantiene inamovible, ¿no? Y fíjense que esto que antes vencía el 3 de abril, ahora está empezando el 4 de junio, ¿no? Y se va hasta el 11 de junio, ¿no? Está incluyendo el ITAN, el PLAME. Fíjense que acá no se considera el dígito cero, porque el dígito cero, como está puesto abajo, al momento de la publicación de la resolución de superintendencia, que fue el 16 de marzo, que otorgó la primera prórroga, la obligación para dicho RUC había vencido el 13 de marzo del 2020, ¿no? Antes de la situación de emergencia. Otras prórrogas importantes, y fíjense, estamos muy cerca de eso, el 4 de junio, ¿no? Vencerá los plazos para el atraso máximo de libros y registros. Luego, el 25 de mayo, ¿no? Estaremos en la prórroga de los plazos previstos para el envío a la SUNA directamente a través del operador de servicios de las declaraciones informativas y comunicaciones del sistema de emisión electrónica. Y finalmente también el 29 de mayo será el plazo para la presentación del DAOT, ¿no? 29 de mayo, 25 de mayo. Estamos a poquísimos días de eso, ¿no? Y yo no sé si los contribuyentes son conscientes de esto, más aún en la imposibilidad que tienen físicamente de acercarse a sus oficinas. Yo creo, señores, que algunas cosas debieron prorrogarse de una vez desde el comienzo, 3 meses de una vez, no estar parchando de a pocos, ¿no? Lo cual genera incertidumbre, genera, digamos, una ansiedad en el contribuyente. Y fíjense que ya estamos a pocos días, ¿no? De varias obligaciones que estamos viendo aquí en esta lámina, y tampoco se sabe si podremos acercarnos fácilmente a revisar, ¿no es cierto?, estos temas. En cuanto al PLAME, ¿no? Recordemos que han habido diferentes prórrogas, lo que digo, ¿no? O sea, se ha ido avanzando en el tiempo, porque primero el mes de febrero vencía entre abril, ¿no? Luego, con el 069, lo pasaron a mayo. Y finalmente, ¿no? Con el 075, lo pasaron a junio. Y junio, el 4 de junio, es en 15 días, ¿no? En 15 días, señores, que tenemos que tener el plan, en este caso, ¿no? De febrero. Del 4 al 11 de junio, un plazo muy cercano, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta. Por eso volvemos a la observación. ¿No era mejor ponerlo de frente 3 meses, ¿no? Algunos dirán, pero no se sabía, ¿no?, cómo iba el tema. Indudablemente eso puede ser una razón, pero era previsible, señores, observando, ¿no es cierto?, y considerando el tema médico, que esto no iba a ser tan cercano, no iba a ser a un mes, a 2 meses, ¿no? Y era mucho mejor para el contribuyente tener ya una noción del tiempo mucho más segura. Bueno, los contribuyentes cuyos ingresos netos fueron hasta 5.000 UITs en el 2019, estamos hablando de 21 millones, ¿no? De nuevo, la crítica de, bueno, estamos hablando de los ingresos netos, ¿no? Los ingresos brutos menos descuentos, devoluciones. Pero ese es un lado de la moneda. Ustedes saben muy bien, y muchos de ustedes son contables, financieros, que esto no mide realmente la capacidad contributiva, porque falta los gastos y costos que una empresa tiene. Muchas empresas que nosotros asesoramos que están en ese rango de 5.000, no la están pasando bien, y ha sido muy difícil cumplir con las obligaciones porque no están en los beneficios. En ninguno de los beneficios, los que tienen más de 5.000 UITs han estado en las prórrogas, lo cual me parece que no es muy justo, ¿no? Bueno, en las nuevas prórrogas, recordemos que para febrero, que vencía en marzo, esto no fue para este grupo de contribuyentes, ¿no? Estamos viendo que las obligaciones mensuales de marzo a junio, ¿no? Van a pasar entre junio y agosto, ¿no? Esa parte de arriba es bien importante, incluso está también incluyéndose al PLAME, ¿no?
Luego las fechas máximas de atraso de registro de ventas, de marzo a junio, ¿no? Estamos viendo para lo que es el anexo 2, está entre también junio y agosto, y enero y febrero en junio. Si estamos viendo con cuidado, ¿no? Fíjense, entre junio y julio se viene todo encima, ¿no? ¿Alcanzará el tiempo, señores? Ustedes saben muy bien, los aquí presentes, la mayoría entiendo son del área contable, y es un poco complicado, ¿no? Correr y tener todo a la mano. Un poco complicado hacerlo con seriedad, como tiene que ser las cosas. Algunos dirán, bueno, claro, no hay multas. Sí, señores, pero las multas están corriendo solamente mientras dure el estado de emergencia. Cuando ya presentemos esto y lo presentamos incompleto, hay multas, señores, ¿no? Entonces, el Estado debería, creo, ser más flexible, ¿no? Estos plazos deberían correr indudablemente un poco más. El ITAN, señores. Algunos dijeron el ITAN no debería estar este año vigente, y yo considero, y me auno a esa línea, porque en realidad el ITAN, ¿no? Al no aplicarse seguramente a pagos a cuenta, va a ser un impuesto mínimo a la renta finalmente, ¿no? Que como no se aplica y va a sobrar, ¿no? Vamos a tener que pedir devolución. Nos está quitando flujo, ¿no? Lamentablemente, el Estado no ha considerado estas críticas y hubieron muchísimos compañeros o colegas, ¿no? Que lo mencionaron en diferentes artículos, el que habla también lo incluyó en algunos artículos en gestión, etcétera, y bueno, no se tomó en cuenta. La tabla que lo vimos en el punto anterior es la que se utiliza también para el ITAM, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa importante, el segundo punto que está puesto aquí. En caso el deudor tributario opte por pagar el ITAM según el cronograma, ¿no? Debe tener en cuenta los efectos que ello pudiera tener en su uso como crédito contra el impuesto a la renta según la normativa de la materia. Lo que pasa, señores, es que el ITAM se aplica de acuerdo a una tabla, ¿se acuerdan? Del reglamento del ITAM. Y, como está puesto en la siguiente, la primera cuota del ITAM, que en virtud de la prórroga van a pagar a recién en junio, ¿no? Correspondiente a marzo, ¿no? Que lo han pasado a junio, no la van a poder compensar contra su pago a cuota de marzo, que también vencerá en junio. ¿Por qué, señores? Porque el ITAM pagado solo se puede compensar contra el pago a cuenta según cronograma que figura en el reglamento del ITAM. Y mientras no ha cambiado y el reglamento no lo ha modificado, a pesar de que se ha pedido esto, seguirá haciendo obligatorio cumplimiento de ese reglamento, ¿no? Por ejemplo, el mes de pago en junio se aplica contra el pago a cuenta correspondiente a mayo y diciembre. Y para eso, señores, ustedes recordarán, y la flechita está indicando qué pasa con el mes del pago del ITAM en junio, ¿no? Solamente se aplica contra los pagos a cuenta desde mayo a diciembre. Creo que muchas personas no se han dado cuenta de esto, ¿no? Y están pensando, el ITAM inmediatamente lo voy a aplicar al pago a cuenta que se ha prorrogado. No, señores. Hay un cronograma, ¿no? Repito, esto está, si lo quieren ubicar en el reglamento del ITAM, que no ha sido derogado, que no ha sido inclusive modificado, ¿no? Entonces, esto tomar en cuenta a fin de evitar contingencias. Recordemos una vez más que pasada la emergencia, las multas empiezan a correr. Y una mala aplicación, ¿no? Del ITAM, que generaría un menor pago a cuenta, sería un tributo omitido finalmente, ¿no? Y sería una multa por tributo omitido. Bueno, curiosamente la norma hace una distinción entre los que están en el rango de 2.300 hasta 5.000 UITs en el 2019, ¿no? Esto es de 6 millones y poco hasta 21 millones de soles. Y se incluyó, ¿no es cierto?, 3 prórrogas hasta el 4 de junio, el atraso de libros y registros, hasta el 25 de mayo ahorita, ¿no? Los plazos de envío de las declaraciones y comunicaciones del SEE, y hasta el 29 de mayo también ahorita para el DAOT. ¿Okay? Bueno, este cuadro es simplemente un resumen de lo que se ha dicho. Pasando a las personas naturales, ¿no? Porque para las jurídicas, en resumen, es simplemente seguir el orden de las prórrogas. No es fácil, y los que me están siguiendo, ¿no es cierto?, en la lectura de las normas, no es fácil hacer las concordancias que han habido. Inclusive eso ha sido, creo, un error
de didáctica tributaria, porque se ha derogado párrafos, se ha incluido párrafos, no se ha hecho un texto único ordenado, finalmente, que es lo más adecuado, ¿no? Y hay muchos contribuyentes que inclusive interpretan inadecuadamente, no por culpa de ellos, sino porque la norma obliga a interpretaciones o genera obligaciones erróneas, ¿no? Quienes han leído, ¿no es cierto?, los cambios entre el 0,65, 69, el 0,75, me van a dar la razón de esta situación de complejidad, inclusive en la lectura normativa, ¿no? Que no debería existir. La norma debería ser lo más simple posible a efectos de evitar contingencias, ¿no? Bueno, lo que estamos hablando aquí es una evolución de oficio a las personas naturales. Plausible, por supuesto que sí, y felicitamos al gobierno por ciertas iniciativas que no podemos desdeñar, ¿no? Y hay que ser justos. Los esfuerzos, ¿no?, que se han hecho son realmente plausibles. Obviamente las cosas son perfectibles, pero hay que ser honestos y hay que decir las cosas como son, ¿no? Las devoluciones a las personas naturales son de oficio, es decir, el Estado directamente identifica un pago en exceso y te lo está devolviendo, ¿no? ¿En qué caso sería esto, por ejemplo? Por ejemplo, un saldo a favor que uno tuviera, ¿no?, que ha sido aplicado. Podría ser también, ¿se acuerdan de las 3 UITs adicionales que nos baja la base de cuarta y quinta? ¿No? Estamos hablando del 2019, ¿no? Donde seguramente mucha gente pudo ir a restaurantes, bares, hoteles y etcétera en servicios. Y bueno, estas boletas electrónicas y recibos han sumado 3 UITs adicionales. Este año dudo, ¿no?, que esto de repente vaya a ser como el año anterior, por la situación que estamos viviendo. Esas 3 UITs o no se llegarán o serán, ¿no es cierto?, muy complicadas de llegar, ¿no? Estamos hablando, recordemos, de la base, señores, porque muchas personas han pensado, el acceso UITs es una rebaja a mi impuesto. No, señores, esa es la base. Es decir, las 7 UITs se agregan con 3 UITs adicionales, ¿no? Esto, ¿cuándo se va a generar? Hasta el 10 de julio del 2020. En cuanto a los procedimientos y sanciones, la parte de la izquierda simplemente se quedó ya derogada prácticamente porque esto fue un beneficio que llegó al 15 de marzo. No, el acumulado al 15 de marzo, esto me estoy refiriendo a la liberación de fondos del spot, ¿no? Ustedes saben que cuando uno acumula detracciones, ¿no?, uno tiene enero, abril, julio, octubre, en los 5 días hábiles primeros de esos meses, para pedir, ¿no es cierto?, la evolución del spot. Ante la situación complicada, se generaron, ¿no es cierto?, una prórroga, ¿no? Y la solicitud se presentó, como está puesto en negritas, entre el 23 de marzo y el 7 de abril. Eso no se prorrogó. Simplemente historia, un poco para saber lo que el Estado estaba apoyando, ¿no? Lo que sí está vigente, y muchas personas no recuerdan, es algo bien importante en cuanto al fraccionamiento, lo que está a la derecha. Artículo 36 del Código Tributario, el fraccionamiento general. Bueno, pues si hay cuotas que vencían el 31 de marzo o el 30 de abril, se pueden pagar hasta el 29, perdón, de mayo y no se generarán efectos negativos en cuanto a la pérdida de los beneficios. Lo tenemos hasta este mes, 29 de mayo, para pagar esas cuotas que no hemos podido abonar por la situación de emergencia. Igualmente, esto también está referido a la última cuota. Sabemos que si no pagamos la última cuota, perdemos el fraccionamiento, así de, digamos, trágica es la situación de muchos, ¿no? La última cuota justo nos cae en estas épocas difíciles y podemos perder. Bueno, se ha prorrogado también la última cuota a la misma fecha, 29 de mayo, es decir, en este mes, la próxima semana. ¿Okay? Y eso va a permitir, ¿no es cierto?, que no se pierda el fraccionamiento. Ustedes saben que los efectos de perder el fraccionamiento son nefastos porque volvemos a la deuda inicial, se le aplican los pagos como pagos a cuenta, ¿no?, pero van a correr los intereses no de un fraccionamiento, ¿no? Esto es complementario, sí, al fraccionamiento especial, que lo vamos a ver después. Esto no tiene nada que ver, este es el artículo 36 del Código, por si acaso. Bueno, la suspensión de los actos y plazos procedimentales. Acá han habido también N prórrogas, una tras otra, ¿no? De nuevo, la técnica de, mientras va el tema complicado, irlo prorrogando.
¿No habrá sido mejor ponerle 3 meses a todo? No. Bueno, pero la cosa es así, que ahorita estamos a una prórroga, ¿no? La que está en rojo, que va hasta el 10 de junio, y justo la norma salió y tuve que correr a cambiar la hojita esta, porque las normas tributarias salen todos los días, y el 087, el decreto supremo, salió hoy día, ¿no? Y bueno, esta vez sí, en un solo decreto supremo, legislaron sobre los procedimientos sujetos a silencio positivo y negativo, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que hay un silencio, eh, digamos, administrativo en el caso de los procedimientos no contenciosos, ¿no? Puede ser un ejemplo. Y también lo que tienen a la derecha, ¿no? También con este decreto 087 de hoy día, ¿no? Se prorrogaron los procedimientos administrativos de cualquier índole. Curiosamente, ¿no? Y varios colegas también lo han advertido, lo que está a la derecha, que empezó con el decreto de urgencia 029, ¿no? Legisló dejando un vacío de entre el 16 y 20 de marzo, porque esto empezó, si dan cuenta ahí, el 23 de marzo. Oye, pero ¿qué pasó en los 5 días, ¿no? 16 al 20, que pues no se legisló, ¿no? ¿Por qué nos van? Y en ese momento había emergencia, no funcionaba la SUNAT. Yo tenía que quería presentar una reclamación, no he podido. ¿Por qué me van a estar eliminando, no es cierto, esos días a mi favor, ¿no? Estamos yendo contra los derechos del contribuyente. Eso debería haber sido subsanado y desde ya hacemos la advertencia, ¿no? De este punto que no solamente el que habla lo está advirtiendo, sino muchísimos contribuyentes, muchísimos colegas también tributaristas que han escrito sobre el tema, ¿no? Luego, en la parte inferior izquierda, resolución administrativa 115 del 16 de marzo, ¿no? Bueno, empezó a hablar de los plazos procesales y también el Código Tributario menciona, ¿no? El tema de lo que es el Código Tributario, el tema de la fiscalización. En el tema del Poder Judicial, por si acaso, hay una resolución última, la 062-2020, que ha aprobado hasta el 24 de mayo los plazos procesales. Bueno, todo esto sigue en base a los decretos supremos, una seguidilla de decretos supremos, ¿no? Que han llegado hasta el 083-2020, que ha aprobado, como ustedes saben, hasta el 24 de mayo la situación de emergencia, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, obviamente la SUNAT ha sacado comunicados, ¿no? Advirtiendo, ¿no es cierto?, que mientras dura la situación de emergencia, ¿no?, la atención a los centros de servicios al contribuyente y lo que son fiscalizaciones y citaciones están suspendidas, ¿no? No sé si es la mejor forma de avisar a los contribuyentes a través de comunicados y en vez de una norma, ¿no? Pero la lógica era que eso todo obviamente estaba suspendido. ¿Qué ha querido hacer la SUNAT después? Bueno, miren qué bueno a veces es el tema de estas situaciones que hacen que repensemos las cosas, porque ustedes saben que se ha abierto una mesa de partes virtual de la SUNAT, ¿no? Pero salió mucho después de marzo, salió en este mes, ¿no? Allá por el 7 de mayo de este mes se abrió ya la esperada, ¿no? Mesa de partes virtual. Bueno, unos ejemplos acá en negrita, ¿no? ¿Qué pasa con el plazo para resolver solicitudes de devolución, el plazo para resolver reclamaciones? Bueno, todo eso ha pasado al 11 de junio, como hemos dicho. En cuanto a las aplicaciones de multas, ¿no? Hablar de una facultad discrecional, yo creo que no correspondería, porque la facultad discrecional es cuando obviamente se deja, a la redundancia, a la discreción o prudencia de una persona determinada, ¿no?, ciertos actos y no está sometido a regla o norma. Pero ¿de qué facultad discrecional podemos hablar si estamos en una situación de emergencia? ¿No? Yo creo, en este caso, ¿no?, lo que va a funcionar es el 1315, que es la fuerza mayor, ¿no? Y es el paraguas que está detrás de toda esta normativa. La fuerza mayor es la que está empujando a que estemos en otro planeta ahorita, ¿no?, que las reglas normales no existan. Pero no es la facultad discrecional, me parece. Bueno, lo que se ha dicho en breve, ¿no?, es que durante este estado de emergencia no se aplican las multas, ¿ok? Eso ha sido también ratificado en SUNAT a través de comunicados en la página web. Entonces, si hoy día un contribuyente comete algún error,
comete alguna omisión, ¿no es cierto?, calcula mal sus tributos o no presenta declaraciones, pues no será multado, ¿no? Pero apenas se levante el estado de emergencia, porque está clarísimo, durante el estado de emergencia, y eso va hasta el 24 de este mes, bueno, vamos a tener la suspensión de las multas. Y luego van a venir, pero seguramente en cataratas, ¿no? La tasa de interés moratorio. Curiosamente, si nosotros repasamos hasta lo que hemos visto ahorita de la normativa, las normas lo que hemos visto son normas temporales, pues es normas para la pandemia, para la emergencia. Pero la tasa de interés moratorio es una norma, como está puesto abajo en rojo, es un cambio permanente. Nació para quedarse y ojalá que por mucho tiempo, ¿no? 1% la TIM, antes estaba en 1.2, eso nos da un ahorro de 2.4 anual, lo cual es bastante fuerte, dependiendo obviamente de la deuda tributaria que estemos hablando, ¿no? Igualmente para evoluciones han habido cambios y rebajas, ¿no? Pero esto hay que resaltar de que es un cambio desde el 1 de abril, ¿no?, que está vigente esto, un cambio fundamental para lo que es el cálculo de deuda tributaria, ¿no? Sabemos que la TIN entre 30 la da la diaria, aplicaremos 33 y 34 artículos del código para deudas del IGB o pagos a cuenta respectivamente, pero la TIN acá es fundamental, ¿no? Eso va incrementando. Hay gente, ¿no?, que ha criticado que se estén aplicando intereses moratorios en esta época, pero bueno, las deudas están suspendidas, pero los intereses no, ¿eh? O sea, los intereses hay que irlos calculando y ya sabemos que el 1 de abril, ¿no?, están corriendo. No corren multas, pero sí los intereses moratorios. Me parece que no deberían aplicarse, ¿no? Porque no estamos en una mora que estamos queriendo nosotros adrede tener por una situación interna de la empresa o por una decisión propia del mismo contribuyente. Es una situación exógena. ¿De qué mora estamos hablando, no es cierto, aplicable aquí, ¿no? Y eso no se ha eliminado. Otro punto importante, señores, por eso les dije, oye, cuando estamos hablando de declaración jurada del 2019, de repente hay que presentarla de una vez, no esperar junio, ¿no? Para aquellos que han tenido, digamos, la prórroga. ¿Por qué, señores? Porque esta 8679 de la Sala 3 del año pasado es una jurisprudencia de observancia obligatoria. Ustedes saben que la jurisprudencia de ese tipo tiene aplicación erga omnes a todos los sujetos, ¿no es cierto?, en la relación jurídica tributaria. La SUNAT, los contribuyentes tienen que tener en cuenta esto. ¿Y qué dijo esta jurisprudencia? Si bien el endeudador tributario no puede efectuar la compensación automática, claro que es la del 41, ¿no?, la que es por ley, con deudas distintas a los pagos a cuenta de dicho impuesto, ello no implica una prohibición para que a solicitud de parte, que es el 40 numeral 3, ¿no?, del Código Tributario, la administración efectúe la referida compensación conforme con lo establece el artículo 40. Esto podría ser entonces la aplicación del saldo a favor para el ITAM, podría ser la aplicación para el IGB, ¿no? Y tema importantísimo, ¿no?, digamos, alivio a la liquidez de las empresas. Muchos clientes de mi estudio lo han aplicado. Había la duda al comienzo, por eso les puse estas láminas, porque el procedimiento era no igual al que utilizamos para las compensaciones, por ejemplo, de retenciones en exceso, como la quinta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacía? Había el derecho, pero no había la forma. Y entonces la SUNAT felizmente, ¿no?, reacciona y indicó, ¿no?, en un aviso que se debe llenar el formato sugerido para solicitar la compensación del saldo a favor de tercera categoría, ¿no? RTF obligatoria, Presentar el formato debidamente llenado, dijo este aviso, a la SUNAT a través del correo portalsunat@sunat.gov.p. Y también la SUNAT, me parece muy bien ese tema de reacción rápida del fisco, también presentó un modelo, un formato, ¿no?, para presentarlos a través de lo virtual, ¿no? El formato para compensación, donde es muy, muy amigable, muy, muy fácil de entender. Primero ponemos el origen del crédito, el saldo a favor, y luego ponemos el concepto de la deuda a la cual aplicamos la compensación. Número de formularios, firma el representante, y simplemente con eso ya ingresa a SUNAT virtual, ¿no?, que ahorita está abierto. Luego también, en este momento, hubieron dos cambios al reglamento. Le he puesto 1 y 2 para distinguir, ¿no? El decreto supremo 085, que modificó, ¿qué cosa? El valor de mercado para las acciones enajenadas en forma indirecta, ¿no? Esto es para
la venta indirecta de las acciones. Recordemos que antes el valor de mercado era el mayor valor de cotización en 12 meses, o el valor de participación patrimonial, o el valor de tasación. Ahora se mantiene el primer método, ¿no? El de cotización. El segundo y nuevo método es el valor de flujo de caja descontado, pero si no se cotiza en bolsa, ni hay ese nuevo sistema de valor de flujo descontado, el valor de mercado se termina según el método de valor de participación patrimonial. Y el segundo cambio de reglamento es por el 086, es seguidito al otro, ¿no? Desde el 22 de abril también. Y es el tema de lo que es el plazo para comunicar la destrucción de los desmedros. ¿Se acuerdan que antes eran 6 días? Lo bajaron a 2. Y se dio digamos, un sistema, podríamos decirlo, simplemente temporal, ¿no? De no utilizar el notario, sino aceptar un informe de un tercero, ¿no? Cuando pasa lo siguiente, el costo de las existencias a destruir, sumado al costo de lo ya destruido en este año, llega a 43.000. Es decir, serían 100 UIT, ¿no? La ciudad acepta un informe con detalles específicos. Lo que uno tiene que hacer es presentar, ¿no es cierto?, esta comunicación a desmedros@sunat.gov.p en los 2 días previos a la destrucción. Puede prorrogarse esto último hasta la fecha inicial de vencimientos, ¿no? Esto podría ser que la SUNAT entonces lo prorrogue hasta la fecha inicial en que empiezan a vencer la declaración jurada del 2020, allá por marzo, abril. Y si por el estado de emergencia se hizo ya una destrucción sin presencia de notario, por una necesidad de urgencia, hay bienes que hay que destruirlos porque incluso pueden contaminar, se puede seguir la prueba del informe antedicho y este informe se debe presentar al 5º día hábil desde el 1 de agosto, un plazo que también la SUNAT puede, digamos, ampliar. Y si tenemos destrucciones nuevas, hay que generar este informe que se presenta entre los 5 días hábiles siguientes de estas destrucciones nuevas. Pues tenemos, acuérdense, para los desmedros, un nuevo procedimiento. 1471, pasamos a decretos legislativos. Como ustedes saben, los pagos a cuenta, pues prácticamente se convierten en súper onerosos porque a través de los ingresos netos tenemos que pagar por el devengado, ¿no? Y entonces se dijo, bueno, ya para estos meses complicados de abril, mayo, junio y julio, se debe comparar los ingresos netos obtenidos en cada uno de estos meses con aquellos de los mismos meses, como un espejo, ¿no?, del año 2019. Y si los ingresos netos de este año han disminuido en más del 30%, se suspende. Si los ingresos netos han disminuido hasta 30%, se multiplica, ¿no?, los ingresos netos por 0.5446, 0.5846. Y si los ingresos no han disminuido, se debe pagar lo que sale. Lamentablemente esta opción C es totalmente, yo creo, confiscatoria, porque podemos tener una buena facturación, ¿no?, supongamos en este mes de mayo, pero no tenemos cobranza, señores, y por el devengado no nos pueden estar, ¿no es cierto?, ahorita tratando de cobrar. Mucho se ha dicho este tema, tanto para el IGE como para los pagos a cuenta, que el devengado no debería existir este año. O sea, debería suspenderse, ¿no?, el criterio de imputación, ¿no?, y considerarlo a través del pago, ¿no?, de la percepción del ingreso, no por el devengo. Entonces, el C me parece absurdo. Y si no hay ingresos en abril, mayo, junio, julio del 2019, en el mes que ocurra ello, se debe, para la comparación, considerar el mayor monto de lo que tenemos de ingresos del 2019. Si no hay ingresos en el 2019, se toma el mayor monto de enero y febrero del 2020, y si no hay ningún ingreso en el 2019 ni en enero y febrero de este año, el pago a cuenta se termina multiplicando el ingreso neto por ese coeficiente 0.5876. Estas normas obviamente se aplican a regímenes que también tienen otro, digamos, otro porcentaje, ¿no es cierto?, de pagos a cuenta, como regímenes de Amazonía, agroagricultura, el MIPE mismo, ¿no? Ustedes saben que el MIPE es 1%, por ejemplo, ¿no? Y no interesa tener deudas de pagos a cuenta anteriores para estar dentro de este beneficio. El 1481, para las pérdidas, lo que dijo es que, oye, cuando estamos en el sistema A, ¿no?, ustedes saben que el sistema A es aplicar por los 4 ejercicios siguientes la pérdida actual, la pérdida arrastrable, ¿no? Les ha dicho, vamos a sumar un ejercicio más. Entonces, a partir del próximo año, ¿no?, y más 4 más, vamos a ver los 5 años.
aplicable al 2020. Indudablemente yo creo que esta norma es retroactiva, pero como es a beneficio del contribuyente nadie va a decir nada, ¿no? Obviamente todos felices. Quizás la crítica sería, oye, ¿es suficiente para un año tan complicado, tan desastroso en materia, ¿no?, de flujo de caja, agregarle un añito más a la pérdida que se genera en el 2020? ¿No? Y además una cosa que también todo el mundo empezó a preguntarse, oye, ¿y se olvidaron del sistema B? Que ustedes saben que es hasta el 50% de las rentas netas futuras. ¿Por qué no ha aumentado de repente un porcentaje mayor? No. ¿Por qué solamente se beneficia el sistema A? Ahí no ha habido respuesta. Otro punto importante, el RAF, ¿no?, el régimen de aplazamiento y fraccionamiento especial, ya no es el artículo 36, este es como los antiguos REF, ¿se acuerdan? Habían en diferentes momentos de la historia tributaria del Perú este tipo de fraccionamientos y aplazamientos, ¿no? Bueno, en este caso lo que se está diciendo es que son facilidades de pago para todo lo que administra SUNAT, inclusive salud. Miren qué interesante, ¿no? Y se puede aplicar a cualquier deuda en el estado que se encuentre, ¿no? Puede estar en procedimiento contencioso o en cobranza coactiva, pueden ser también saldos de aplazamientos o fraccionamientos, ¿no? Todo entra en el mismo saco. Los pagos a cuenta que solamente se pueden acoger son los de enero a marzo, o sea, enero, febrero y marzo de este año. Pero lamentablemente las cuotas de pago no pueden sobrepasar al 31 de diciembre del 2020. No se entiende esto, ¿no? En un año complicado nos hacen abonar de todas maneras estos pagos a cuenta de una manera muy cercana. Igualmente se señala sobre los pagos a cuenta anteriores, ¿no? Se puede acoger los intereses. Claro, los intereses es lo que en un pago a cuenta pasada la regularización vamos a ver siempre, ¿no? Y también los saldos de aplazamiento y fraccionamiento. No se pueden acoger las deudas por tributos retenidos o percibidos. Bueno, esto siempre ha sido así, ¿no? No podemos tener un beneficio sobre una omisión que inclusive puede ser tildada de apropiación ilícita, ¿no? Y las incluidas en procedimientos concursales o de liquidación. Esto, final, siempre ha estado regulado, ¿no?, en estos fraccionamientos especiales. Es muy parecido, pues, al REF, ¿se acuerdan? Al RECIT, a otros fraccionamientos que en la historia hemos tenido. ¿Qué más se puede decir de este régimen especial de aplazamiento o fraccionamiento? Bueno, el sujeto debe estar inscrito en el RUC, debe haber presentado declaraciones de marzo y abril, ojo, ¿no? En las prórrogas no importa, y los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Y una cosa importante y que todo el mundo ha criticado, la suma de los ingresos de marzo y abril debe ser menor al monto de la suma de los mismos meses del 2019. De nuevo el espejo, ¿no? Ahora solamente por marzo y abril. Pero mucha gente puede tener mayor facturación por la situación coyuntural. A veces podemos facturar y no significa que estamos cobrando, ¿no? Porque vamos a perjudicar a esas personas. Está pensando que van a cobrar bien, pero de repente no lo van a cobrar ahorita, con la situación que tenemos, ¿no? Miren lo absurdo, ¿no? Es de esa parte. Los plazos, 6 meses para aplazamiento. Luego tenemos en la mezcla fraccionamiento y aplazamiento 6 de aplazamiento y 30 de fraccionamiento, y cuando es fraccionamiento solo, 36 meses. También se ha criticado lo poco que es esto, ¿no? Porque el general te da 5 años, 3. La tasa de interés mensual es de 0.40, una tasa interesante, y las cuotas no pueden ser menores a 170, o sea, el 5% de la UIT. El acogimiento es el 21 de agosto, pero hay un error, 31 de agosto, y se debe evitar causales de pérdida, por ejemplo, en el fraccionamiento, si se dieran el intro de 2 cuotas consecutivas, lo mismo que pasa en el general, y si se debiera la última cuota. En el caso de garantías, la EVA tributaria que sea ingreso del Tesoro Público y que sea mayor a 120, se debe garantizar en el exceso de ese monto. Lo que sí todo el mundo está diciendo, cuando salen las normas reglamentarias y complementarias, ya queremos acogernos. Hasta el momento no. Depreciación acelerada, el 1488, ¿no? Como sabemos, ante una situación también de pérdida de liquidez, el Estado quería ayudar, ¿no?, con una mayor deducción en la depreciación, que es lo que un poco pasa con el leasing igual, ¿no? Pero el problema que siempre se ha dicho es que solamente se está aplicando hasta el 2021, ¿no? En el caso de edificios y construcciones, ¿no?, 20%. En el caso de
edificio de construcciones, que es, la apreciación se va a partir del 2021 con 20%, el 21, excepto el último ejercicio, por el saldo. Voy a ir corriendo un poquito porque me están avisando del tiempo. Me quedan 5 minutos. Simplemente indicarles que esta depreciación acelerada se aplica también a hoteles y restaurantes, ¿no? Tomar en cuenta eso, y hay unas cuentas especiales de control y exclusión. Y en la miscelánea, bajo resolución de superintendencia, se crea una mesa de partes virtual, hay una inscripción en el RUC, que es momentánea en el tiempo de pandemia, ¿no? Hay una norma para la presentación de declaración financiera para el intercambio automático y normas para el pago de la deuda tributaria con documentos valorados electrónicos. Si recordamos la propuesta del Ejecutivo, lo que está en rojo es lo que se cumplió, ¿no? Y lo que no se legisló y se perdió una gran oportunidad fue, aparte de las donaciones, ¿no?, que deben hacerse deducibles por 2 años o más, la unión, la unificación del RER y el RUS. De nuevo, señores, tenemos esa espada de Damocles, ¿no? Sistemas obsoletos que generan enanismo, que generan ilusión, que van a seguir. Luego también sabemos que hay un impuesto solidario. Rápidamente, es un impuesto que para mí no debería ser. En una situación de emergencia ningún país pone un impuesto encima del otro. Claro está que podemos decir que este es un impuesto patrimonial, ¿no? En la propuesta del Frente Amplio es más clara que el PREPAP. Pero, señores, es el momento, ¿no? Es pertinente. Nosotros, en otras ideas de lo tributario que proponemos, es que se hubiera derogado el devengado este año. La subcapitalización debería eliminarse, porque es un año de mucho apalancamiento y las reglas de subcapitalización van a generar agregados tributarios en los intereses. Y el ITAN, la pregunta es qué hacemos con las cuotas 8 y 9 que va a caer en enero, perdón, y febrero, ¿no? Finalmente, conclusiones y recomendaciones. Yo creo que acá podemos, ya, digamos, sumando todos los elementos que hemos visto, es que algunas empresas se han beneficiado y otras no. Esto para mí es totalmente discriminatorio. Es cierto que el Estado tiene potestad, ¿no es cierto?, de, digamos, discriminar en los contribuyentes, pero uno discrimina en una situación normal, no en una situación anormal donde hay una fuerza mayor. Yo creo que acá ha habido un abuso, digamos, un abuso de autoridad y bueno, simplemente se ha querido pues recaudar. Para los contribuyentes necesidad de un planeamiento fiscal, ¿no? Estamos en trabajos remotos. Un tema importantísimo es que la seguridad jurídica, ¿no?, sea también respetada. Las normas que salen lentas, las normas que salen de a poquitos, nos complican la vida, no dan la seguridad, nos genera incertidumbre. ¿Qué pasa con precios de transferencia? Es una duda que existe. No aparece ninguna prórroga a esto, ¿no? Y las propuestas nuevas tienen que entender que la tributación se hace respetando los artículos de la Constitución, ¿no? Especialmente el artículo 74, que habla de los principios tributarios, el principio de la equidad, uniformidad, ¿no?, el principio de los respetos fundamentales de la persona. La pregunta que todo el mundo se hace, hoy después de esta situación de emergencia, ¿estamos preparados para los pagos? Está todo suspendido, pero se viene todo encima. Hemos visto los vencimientos. ¿Estamos preparados para llenar realmente bien las declaraciones juradas? No. Eso creo que el Estado no se ha puesto a pensar de manera adecuada, ¿no? Y obviamente todo esto nos hace ver que qué importante es la asesoría tributaria y una reingeniería en nuestras empresas, tomando la importancia, ¿no es cierto?, de lo que es lo fiscal. Unión, entonces, interrelación de áreas, evitando ilusiones y estando al día en la lectura normativa, nos hará una empresa más fuerte y con menos contingencias. Muy bien, señores, cumpliendo el tiempo, muchísimas gracias por la atención. Quedo a la orden de las preguntas que ustedes bien pudieran hacerme. Muchísimas gracias de nuevo por la atención y la invitación de la universidad para esta charla. Muchas gracias por la ponencia, profesor Francisco. Como primera pregunta tenemos: debido a la pandemia, la recaudación tributaria ha caído. Pasado este contexto, ¿cree que la presión tributaria aumentará? ¿Sería mejor ampliar la base tributaria? Bueno, indudablemente que la pregunta se relaciona a una situación de emergencia donde dudo que, digamos, la presión tributaria pueda extenderse, en el sentido de presión tributaria por la recaudación que se pueda generar, ¿no? Pero es una oportunidad, como he dicho, para que el Estado repiense las cosas.
no solamente a los mismos se está exprimiendo, estamos viendo que a los que tienen más de 5.000 no se les ha dado ningún beneficio. Es más, están pagando puntualmente o tratando de pagar. Y se les viene ya obligaciones donde ya van a tener multas, porque algunos han presentado, ¿no? Y no han pagado porque no pueden pagar. Entonces, ampliar la base tributaria, por supuesto que sí. Yo creo que la SUNAT tiene esa misión, ¿no? De que a los informales deberíamos, digamos, convocarlo, ¿no es cierto?, a una conciencia tributaria mayor y que entiendan que tributar, pues, va a generar un bienestar general. Obviamente eso es un espejo, ¿no? Si vemos que el Estado no nos cumple, muchas veces es un aliciente al no cumplimiento, ¿no? Es un círculo vicioso. Entonces tenemos que mejorar muchas cosas y yo creo que este momento es clave para, como bien señala la pregunta, ¿no? Generar beneficios colectivos a través de una mayor recaudación, ¿no? Como segunda pregunta tenemos, ¿considera que se fiscalizará en menor medida? Bueno, a eso habría que preguntarle un poco a la SUNAT, pero yo creo que no, ¿no? La cosa, por lógica, unos 3 o 4 meses de para la administración es una recaudación menor, ¿no? Por todo lo que se está viendo. Yo creo que la administración, en el momento que ya tenga libre acción, va a entrar con todo, ¿no? O sea, yo lo siento así. Ojalá que sea condescendiente en el buen sentido de no perdonar las deudas, sino que de dar las facilidades digamos, el entendimiento de que el contribuyente pasa por problemas, ¿no? En ese sentido, es muy importante este fraccionamiento para evitar justamente que se dé lo que la pregunta está insinuando, ¿no? De una mayor acción del fisco, ¿no? Para la cobranza, que podría darse, por supuesto que sí, ¿no? Pero tenemos que tener el planeamiento adecuado, señores, dentro de lo lícito, para evitar justamente en la falta de liquidez tener problemas frente al fisco, ¿no? Correcto. Julio Arellano nos comenta, buenas noches, no me queda muy claro el vencimiento del planeamiento de febrero 2020, ya que la resolución 075 SUNAT solo ha modificado las de mensuales. La de febrero, bueno, la de febrero me imagino que se refiere a la de febrero correspondiente a los contribuyentes de 2.300 UITs, ¿no? Para abajo. Bueno, febrero, a través de la 075, tienen que revisar el decreto supremo 075, que modificó el 065, que a la vez modificó el 055, nos ha llevado al 4 de junio. Antes era el 3 de abril, febrero, y ahora está 4 de junio. Me imagino que la pregunta viene porque, honestamente, para mí ha sido complicadísimo leer, ¿no? Esta seguidilla de cambios, ya que eliminan cosas, ponen otras, ¿no? Y la pregunta es la consecuencia de esto, ¿no? O sea, ¿por qué no se hace un texto único ordenado? ¿Por qué la administración no saca una tabla? Más fácil, una tabla, ¿no es cierto?, de cómo está la foto actual. Y no deja al contribuyente que penosamente tenga que interpretar, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a mi interpretación, ¿no? Y de acuerdo a lo que también he confirmado con otros colegas, febrero vence entre el 4 de junio y el 11 de junio. Puede pasar a la siguiente. Sí, gracias. Sobre el tema del desmedro, los comunicados se están haciendo por mesa de partes electrónico con el plazo de 6 días hábiles anteriores. Es una pregunta. No, ahora cambiaba a 2 días, ¿no? Ahora los 6 días se han eliminado y ahora son 2 días de anticipación a la fecha del desmedro, ¿no? Para hacer la comunicación y adjuntar el informe, ¿no? Ese ha sido un cambio que va a durar todo este año, ¿no? Como se ha puesto ahí, es un cambio que es, digamos, temporal, no es una norma temporal por la situación de emergencia, en el entendido que los notarios, como se está viendo, no están actuando, no pueden acercarse a verificar la instrucción del inventario. Y hay empresas, me consta, que han tenido que destruir sin notario, porque me acuerdo que había una empresa que tenía unos químicos que tienen vencimiento y que si no lo destruye contamina, ¿no? Entonces, era un tema peligroso incluso para la comunidad donde están acumulados estos barriles. Entonces, han tenido que hacer la destrucción. Y obviamente han mandado una carta y ahora van a subsanar, ¿no? Porque hay una forma de subsanar lo que se hizo sin el informe.
teniendo un informe hasta agosto, ¿no? Como se ha señalado. Hay una norma transitoria para subsanar la omisión, que no ha sido adrede, sino porque no había cómo, ¿no? No había notario. Correcto. Normalmente la declaración del ITAN se realiza después de la declaración jurada. ¿Hay multas si no hemos declarado el ITAN? No, el ITAN ha sido prorrogado, o sea, no hay multa. No, el ITAN ha sido prorrogado y el ITAN va a seguir los mismos plazos que han quedado para las obligaciones mensuales. Lo que sí es importante, y la pregunta es bastante pertinente, porque este punto muchos no están considerando, es que la aplicación del reglamento, como se ha dicho, o sea, hay que irse al reglamento del ITAN y acuérdense que el ITAN abonado tiene una aplicación a ciertos pagos a cuenta, ¿no? Y se va a aplicar, ¿no es cierto?, a partir de la tabla en los meses correspondientes. O sea, vamos a tener que correr el ITAN a otros meses, no al que nosotros pensábamos de diciembre, que ya es de marzo, ¿no? Marzo que vence en abril, ese no se aplica. Va a ser de junio a diciembre el que va a empezar. Correcto. Se ha suspendido los pagos a cuentas del impuesto a la renta hasta julio 2020. No obstante, es bastante probable que las empresas generen pérdida este año. ¿Cree que es posible que el Estado prorrogue esta suspensión de los pagos a cuenta? Ese es el punto, ¿no? Los pagos a cuenta, como es sobre ingresos, lamentablemente, pues, tenemos el problema de que muchas veces tenemos que pagar por el devengado, ¿no? Yo creo que el Estado debería sí prorrogar, como bien señala la persona que hace la pregunta, ¿no? Estos beneficios. Recordemos que los pagos a cuenta, marzo, abril, mayo y junio, hay que compararlos con los pagos a cuenta en espejo, ¿no? El año 2019, y si se dan las situaciones que he explicado, o no se paga o se paga bajo digamos, un coeficiente, ¿no? Que es un poquito más del 50%. El problema es que si nuestros ingresos son mayores al espejo del otro año, tenemos que hacer ese pago a cuenta al 100%, lo cual es absurdo porque no tiene nada que ver la facturación con una situación de liquidez, que en estos momentos es clave. O sea, recordemos que el tema, estamos en otro planeta, ya no es el planeta del devengado normal, ¿no? Donde había un flujo de dinero más o menos constante. O sea, el devengado no debería existir este año y nos está fácilmente matando a muchas empresas, porque con el devengado van a tener que declarar y van a tener que pagar algo que no han cobrado, ¿no? Muchos clientes pues están refinanciando, o sea, tú facturas y te dicen, no, no te voy a pagar sino a cada 2, 3 meses, ¿no? Y muchos que me escuchan seguramente lo tienen en directo esto, ¿no? Entonces, no es dable, ¿no?, que una situación que es para otra realidad funcione en una situación con el 1315 que es de fuerza mayor. El paraguas en esta situación, señores, es la fuerza mayor, y eso el Estado tiene que tenerlo clarísimo. Es otra realidad, señores. Estamos en otro mundo. Así como cambió el mundo, como dicen, ¿no? Ya no es el mundo político de antes, el mundo económico, el mundo tributario cambió también. Son otras formas de ver ahora la tributación respetando la capacidad contributiva. Porque si nosotros queremos cobrar donde no hay liquidez, eso es confiscación, clarísima confiscación. En aquí y en la China es confiscación. Y eso el Estado lo tiene que tener muy claro, ¿no? Tiene que tener eso presente, porque si no, simplemente estás haciendo matar a una empresa. ¿De dónde va a sacar para pagar? No, sino solamente es las obligaciones tributarias las que tiene que cumplir. Hay planillas, hay otros acreedores, hay bancos, ¿no? Hay servicios. Y entonces eso debería estar muy claramente identificado por el Ministerio de Economía, ¿no? Tenemos otra pregunta, profesor. Salvo las empresas que brindan servicios públicos, usted indica que hay empresas que pueden estar generando muchos ingresos, pero no estar cobrando. ¿Qué tipos de empresas podrían ser esas? ¿De qué sector? Bueno, ahorita hay oportunidades, ¿no? Ustedes saben, una crisis siempre han escuchado que hay oportunidades. Hay gente que está en rubros donde ahorita hay productos que son de mucha, digamos, necesidad, ¿no? Pues están haciendo importaciones y están vendiendo. Esos son ingresos enormes, ¿no? Hay empresas también industriales que están en movimiento. Señores, los supermercados que conocemos grandes, ¿ustedes no creen que están generando buenas ventas? O sea, en toda época de crisis hay gente que vende muy poco, hay gente que vende un montón, ¿no? Y esos señores pueden ser que estén vendiendo, ¿no?
y bueno, generando ingresos. Yo no sé si están cobrando, pero están facturando, ¿no? Definitivamente. O sea, que hay empresas que están facturando, por supuesto que sí, y más que el año pasado, por supuesto que sí, no lo tengo en duda, ¿no? Pero no vamos a, pues, en base a esos ejemplos, generalizar a todos, ¿no? Tenemos que distinguir, señores. Tenemos que distinguir, la realidad es disímil, no es una realidad que podemos simplemente, pues, en aras de una recaudación, que claro, hay que entender al fisco que está desesperado porque no hay recaudación, ¿no es cierto? Hemos leído, ¿no? El 30% del IGB, está el 50% varios tributos, pero eso no es culpa del contribuyente. Y hay que pensar que si tú matas a la gallina ya no pone huevos, ¿no? Entonces tenemos que hacerla respirar, tenemos que hacerla, ¿no? Obviamente tratar de levantarse. Nosotros aplaudimos que estas medidas tributarias también tienen correlato con otras medidas que sabemos todos, ¿no? De apoyo económico, y está bien. Esperemos que todo esto redunde, ¿no? Al universo, pues, de contribuyentes, ¿no? Tenemos que tratar igual a los iguales, desigual a los desiguales. Esto está en la Constitución, se llama principio de uniformidad. O sea, no nos olvidemos del artículo 74, no perdamos el rumbo de las cosas, ¿no? El artículo 74, la Constitución está encima de todo, y la Constitución nos da una serie de principios. No confiscatoriedad, respeto a la capacidad contributiva, respeto a los derechos fundamentales de la persona, derecho a la libre empresa. Si estamos matando a la empresa, no le estamos generando, ¿no es cierto?, una empresa en marcha y estamos yendo contra la Constitución, ¿no? Todos esos elementos los lanzo como, digamos, puntos de reflexión, y ojalá que el Estado, ¿no?, tenga bien de recogerlos, ¿no? Si lo tiene bien, simplemente es un aporte, un granito de arena, ¿no?, que lanzamos para que las cosas sean más equitativas, ¿no? Perfecto. Aquellas empresas que no pagaron impuesto a la renta de febrero, impuesto a la renta anual en marzo, pueden realizar los pagos en junio y julio del presente. Sin embargo, se tendría que asumir el pago con intereses moratorios. ¿Es así? Si los intereses moratorios no se han eliminado, ¿no? Esa pregunta es muy buena porque, como dijimos en un momento breve en la charla por el tiempo, claro, se han eliminado las multas, pero los intereses, señores, siguen corriendo. O sea, se han postergado los plazos, pero señores, ustedes debían presentar muchos marzo y abril, ¿no? En el 2019, debió presentarse en esos meses del 2020. Nos están programando hasta junio y tenemos que calcular la TIM, ¿no?, diaria. Acuérdense que en abril baja a 1, pero hay meses con 1.2, ¿no? O una parte, ¿no? 1.2 y después 1%. O sea, los intereses moratorios no se han eliminado. Y recordemos que hay un cálculo distinto, el artículo 34 y el artículo 33, para ese cálculo de los intereses. Esos intereses debieron haber sido derogados. A mi modo de ver, la mora que se genera no es una mora, digamos, adrede del contribuyente, es una mora exógena, ¿no? Es una mora que nace por una circunstancia de emergencia, por fuerza mayor. Siempre el 13-15 es el paraguas, pues, como les digo, ¿no? Entonces, lamentablemente, respondiendo a la pregunta, sí, o sea, las reglas son así. Los intereses moratorios, y muchos financieros lo están calculando, ¿no? Siguen corriendo. Todo lo que se ha prorrogado tiene interés moratorio. No tiene multa porque no estás presentando declaración, pero tiene interés moratorio. Perfecto. ¿Recomendaría presentar el reporte local de precios de transferencia de todas maneras en caso la administración no se pronuncie? Es que si no se ha derogado, la pregunta es muy buena, si no se ha derogado, yo entiendo que no hay posibilidad de, digamos, eliminar esa obligación, ¿no? Todo es expreso acá, no es tácito, nada es tácito acá. O sea, el Estado no sé qué espera de hacer la prórroga, porque la pregunta es buena en el sentido también, ¿cómo vamos a hacer, no es cierto, el análisis de precio de transferencia si no tenemos acceso a documentos? O sea, el precio de transferencia del año 2019, reporte local, que se presentaría en junio, ahorita, ¿no? Lamentablemente es en base a documentos y a información que el cliente tiene que darle al asesor de precio de transferencia. ¿Y cómo estamos en esta situación? Prácticamente de manos cruzadas, ¿no? No podemos ir a la oficina donde sacamos el file, el contrato, ¿no es cierto? La operación, valor de mercado no la podemos determinar, las facturas las tenemos, no en una nube, están guardadas, etcétera, etcétera. N problemas que los que me están escuchando lo entienden mejor, ¿no? Entonces, yo no sé qué espera el Estado para prorrogar el reporte local, pero hasta el momento, señores, es como lo que pasó con el reglamento del ITAN, está vigente su aplicabilidad.
Igualmente ahorita, ¿no? El tema de reporte local no se ha prorrogado, así que no podemos interpretar de que, digamos, está pospuesto, ¿no? Para un plazo posterior. Esto no sucede así. Entonces, tenemos que ir tomando acción, tenemos que ponernos en el escenario más negativo, ¿no? En el escenario en que la SUNAT no va a exigir pues, el reporte local. Yo entiendo que la SUNAT está por sacar una norma, ¿no? Yo creo que es lo lógico. Perfecto. Aún la SUNAT no se ha pronunciado respecto a una devolución de oficio o casi inmediata ante una solicitud de devolución de créditos importantes por retenciones y percepciones. Claro está, con una fiscalización a futuro, así como lo hizo con las cuentas de detracción. Sí, pues es verdad. O sea, hay gente que está en el tema de la evolución y los plazos están suspendidos para que la SUNAT se pronuncie, ¿no? En esos procedimientos no contenciosos, pues lo que hemos visto, ¿no? Bueno, lamentablemente tenemos que esperar que pase esto y la SUNAT lo verifique, ¿no? No hay otra, porque eh, ustedes saben que el procedimiento no contencioso, pasados los 45 días, pero que están suspendidos, lamentablemente, uno puede tomar, ¿no es cierto?, digamos, la respuesta tácita de que se nos ha denegado, ¿no? Y podemos irnos al contencioso, pero esto no está sucediendo así porque los plazos están suspendidos, ¿no? Entonces tenemos que lamentablemente, y eso en perjuicio del contribuyente, pues tampoco es culpa de la SUNAT, pues, ¿no? Esperar y cruzar los dedos de que esto ya se levante, ¿no? El 24 de este mes, ¿no? Perfecto. En Colombia hubo un incentivo para los compradores de no pagar el IVA en los productos o mercaderías. ¿La SUNAT daría algún incentivo similar? Bueno, ojalá que sí, ¿no? Esperemos que esa iniciativa, que sí también la escuché, del IGB, que se llama IVA ya, ¿no? Se elimine. Eso generó, pues, que los precios bajaran. Ustedes saben que el IVA o IGB incide en el consumidor final y, bueno, si se eliminan ciertos productos, que ya lo tenemos en el anexo 1, ¿no? Salvo que renunciemos con el artículo 7 del IGB, ¿no? Pero bueno, entiendo que en Colombia de repente había un IVA a ciertos productos, ¿no? Porque hay un IVA diferenciado. Y bueno, se eliminó de la canasta varias cosas que tenían un IVA de X cantidad y eso ha facilitado, ¿no? Cierto, la adquisición. Es un apoyo, pues todo bienvenido, ¿no? Y si hay cosas que se están siendo grabadas actualmente, que la SUNAT lo revise, porque acá se trata de apoyar a un contribuyente que hay que hacerlo respirar. El contribuyente quiere pagar, señores, pero si no hay flujo, si no hay capacidad de pago, ¿cómo lo va a hacer, no? Entonces, tenemos que ponernos en el lado del contribuyente, especialmente de las MIPES, que no tienen mucha espalda económica, y todos los ejemplos bienvenidos. Y el de Colombia ha sido, sí, muy comentado y ojalá que se tome en cuenta aquí, ¿no? Perfecto. Algunas empresas están optando por enviar a los trabajadores a vacaciones y en algunos casos están considerando también la reducción de horas laborales y por ende la remuneración. ¿Sabes si implementaron alguna reducción a a la renta de quinta? Perdón. La reducción a la quinta categoría, no, en ningún caso. ¿Sabes si implementaron alguna reducción a la renta de quinta? Ajá. Me imagino que la pregunta va a una reducción de las tasas, eso no ha sido modificado, ¿no? O sea, sí el artículo 54, si mal no recuerdo, de la ley de impuesto a la renta, donde están los tramos de 8% al 30%, eso sigue vigente, ¿no? Que lamentablemente, señores, cualquier cambio de renta solo rige el próximo año, acuérdense de eso, ¿no? Entonces, no puede haber normas retroactivas, a pesar de que ha habido ciertos casos que he mencionado en la charla. Todo cambio de renta, es el tercer párrafo del artículo 74 de la Constitución, solamente rige el próximo año, ¿no? Entonces, un cambio a tasa, que es un elemento constitutivo del tributo, tendría que regir el 2021 y estamos ya tarde, ¿no? Si queremos ayudar en el 2021. Entonces, obviamente, si hay un cambio que sea retroactivo, en ese sentido nadie va a decir nada, ¿no? Eso también estaría en el abanico de posibilidades, pero respondiendo a la pregunta directamente no ha habido ningún cambio, ¿no? Perfecto, profesor. Y como última pregunta tenemos por Giovanna Velázquez. Si bien no se ha publicado una RS hoy en la web de la SUNAT, se ha publicado un comunicado indicando que los contribuyentes que tengan ingresos menores a 5.000 UITs presentarán el reporte local de acuerdo al vencimiento establecido en la RS 075-2020.
¿Deberíamos esperar una norma formal o ese comunicado puede ser válido? Yo ni lo he mencionado, porque sí lo he visto, porque eso no es válido. O sea, un comunicado de ese tipo es ilegal, ¿no? Y muchas veces en nuestro país se ha querido normar por comunicados, ¿no? Hemos visto comunicados que he puesto pegados, ¿no? En mi exposición, pero claro, esos comunicados van de la mano con una norma, ¿no? La suspensión de actividades va con el tema justamente, digamos, el término de la suspensión de actividades en general. Pero algo que está en un aviso de SUNAT, olvídense, pues no tiene peso legal, ¿no? O sea, es totalmente ilegal y esperemos que eso, que ni lo he mencionado porque a mí me parece totalmente fuera de lugar, se plasme, ¿no es cierto?, en una norma. De repente se han anticipado, ¿no? No ha habido coordinación y primero debió salir la norma y después el comunicado, ¿no? Eso es lo más lógico. El comunicado es un apéndice de una norma, la norma es lo que vale, ¿no? El comunicado simplemente es para que los demás que no han leído la norma se enteren, pero la consecuencia es concordante con una norma previa. Es imposible que por un comunicado nos quieran cambiar las reglas del juego, ¿no? Así que yo no le haría caso. Obviamente, señores, claro, nos podemos a preguntar, pero la SUNAT nos cae encima, sí, pues, pero tenemos todas las de ganar con argumentos legales válidos, ¿no? Que eso no es una norma.